de Colegio Líder. En esta oportunidad vamos a tener en el curso de literatura, el tema de neoclasicismo europeo. ¿Cuál es el contexto del neoclasicismo europeo? Recordemos que las corrientes se oponen a las anteriores. Ya estamos en el siglo XVIII. España ha entrado en una profunda decadencia y hay un nuevo país que surge en Europa como potencia, que es Francia. Francia estaba gobernada por la monarquía absoluta de los Borbones y el representante de este periodo es Luis XIV, denominado el Rey Sol, porque apostó por la cultura en su país. En esta etapa también se da la formación de la Academia Francesa de la Lengua y destacados en algunos tipos de filosofía y de política principalmente. ¿Cómo es el tema de la Ilustración? La Ilustración son ideas de libertad, el denominado siglo de las luces, porque el conocimiento es lo que prima. Esto va a llegar hasta América. Recordemos que esto fue influencia para los llamados próceres de nuestra independencia. En este periodo vamos a tener el nacimiento del neoclasicismo. Ahora, neo significa nuevo, clasicismo. Ellos van a imitar totalmente el clasicismo. El Renacimiento tomó también el clasicismo, pero con sus propias características, mientras que el neoclasicismo sí es una copia directa del clasicismo. En sus características primero tenemos predominio de la razón sobre los sentimientos, es decir, lo que es más importante es lo que tienes que pensar. Tengo que seguir las reglas, me apoyo en el conocimiento, que viene a ser la característica más importante del neoclasicismo. Tenemos también imitación de los modelos clásicos, como hemos visto, principalmente las normas clásicas. ¿Cuáles eran las normas clásicas? Las 3 unidades aristotélicas: tiempo, espacio y acción. Y una finalidad didáctica. Eso quiere decir que al final tenga que tener una enseñanza, sí o sí. Eso es lo que apuntan los neoclásicos. Los neoclásicos siguen las letras siguen las reglas al pie de la letra. Eso es lo que hacen los neoclásicos. Por eso se dice que son muy fríos, porque no hay sentimientos de por medio. Ellos piensan con la cabeza fría cada uno de sus actos. Ahora, entre los representantes más destacados tenemos primero a Pierre de Corneille. Pierre de Corneille es considerado padre de la tragedia griega. No olvidemos que padre de la tragedia francesa. El padre de la tragedia griega viene a ser Esquilo. Él es como una imitación de Esquilo para Francia. Ahora, tenemos obras muy importantes como el Cid. Profesora, ¿el Cantar del Mío Cid? No. El Cantar de Gesta, denominado el Cantar del Mío Cid, es una obra aparte. Pierre de Corneille, en su obra El Cid, Le Cid, lo que hace es contarnos las mocedades del Cid. ¿Qué quiere decir? Cuando el Cid era joven, cómo conoció a su esposa Jimena y cómo se casaron al final. Esta obra nos habla sobre el amor y el deber. Nuestros personajes principales están siempre entre estas dos, pero recordemos que ellos son el autor es neoclásico. Eso quiere decir que siempre van a apostar por el deber. El Cid tiene que pensar entre matar al padre de Jimena porque deshonró a su padre o salvar la honra de su padre. El deber de que su familia pueda recuperar su honra o el amor que tiene con Jimena. Y obviamente va a elegir el deber. Igual, Jimena se encontrará también entre los dos. Entre mandar a matar al Cid por lo que le hizo a su padre, o seguir su corazón, ¿no es cierto? O seguir lo de su familia, que también tiene que vengar por lo que el Cid le ha hecho. Entonces siempre están entre estas dos. Ahora, Jean Racine es el máximo representante de la tragedia francesa. ¿Se acuerdan en griego? Viene a ser, tenemos a Esquilo como padre y el máximo representante es Sófocles. Igual va a ser Jean Racine. Pero Jean Racine no imita totalmente a Sófocles, sino que imita a Eurípides. Eurípides tenía como personaje principal a las mujeres. Igual lo va a hacer Jean Racine. Por ejemplo, Fedra es una imitación de la obra de Eurípides que se llama Hipólito. Una mujer que se ve enamorada de su hijastro y no sabe qué hacer para poder calmar esos sentimientos que tiene por él. Ahora tenemos a Jean Fontaine. Jean Fontaine lo que es un representante de la narrativa francesa y él apuesta por las famosas fábulas. ¿Se acuerdan en griego? En la literatura griega, ¿quién es el creador de estas fábulas? Esopo. Él va a imitar a Esopo. Igual, las fábulas que tenían como personajes principales, animales que hablan y siempre terminan como una moraleja. Por eso finalidad didáctica, porque las moralejas son pequeñas enseñanzas de vida. Igual lo va a tener dentro de sus obras Jean Fontaine.
Esos son los representantes más importantes de lo que viene a ser el neoclasicismo francés, pero hay uno que prevalece sobre ellos, que viene a ser Jean-Baptiste Poquelin Molière. Muy bien, chicos, continuamos con el máximo representante Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière. Molière es considerado padre de la comedia francesa. Si vamos a seguir comparando, hablamos que en Grecia antigua, ¿no es cierto?, la comedia, el padre de la comedia fue Aristófanes, y para Francia sería Molière. Molière va a criticar los vicios sociales de la época. Es por eso que fue vetado durante mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Él critica los defectos de la aristocracia, de la gente de la clase alta. Y bueno, esta gente, al verse expuesta en las obras de teatro, decidieron vetarlo, hasta que el propio rey Luis XIV fue mecenas de Molière. Mecenas es alguien que aporta económicamente al artista, y es lo que hizo el rey. Entonces Molière ya era conocido, y no solamente fue director, sino que también fue actor en sus obras. Muy bien. Encontramos que también manejó los famosos arquetipos, al igual que William Shakespeare. Arquetipos es mostrarnos un defecto del personaje durante toda la obra. Por ejemplo, Tartufo. Tartufo nos habla sobre la hipocresía religiosa. Es una crítica a la iglesia, de cómo se trata de mostrar como si no pasara nada allí, pero en realidad hay personas que abusan de su poder. Y eso es lo que nos abre esta obra. Tenemos el médico a palos, que nos habla sobre el tema de la venganza. Una mujer trata de vengarse de su esposo por haberla golpeado, y cómo esta venganza lleva casi a la muerte a su esposo. Las preciosas ridículas, que nos hablan sobre el tema de la pedantería, alguien que se cree superior intelectualmente sobre los demás. Y tenemos el Don Juan, que habla sobre lo mujeriego, ¿no es cierto? Es tanto el aporte que lo hace que hasta actualmente cuando decimos a alguien que es un Don Juan, sabemos que es que se está metiendo con varios, ¿no es cierto? Muy bien, un dato interesante en Molière es que, como les dije, él también era actor y actuó en su obra El enfermo imaginario, que habla sobre el tema del hipocondríaco, o sea, aquel que cree que tiene ciertos síntomas cuando en realidad está sano. Entonces, cuando él actúa el enfermo imaginario, a los pocos días va a morir también. Ahora, tenemos su obra más conocida, que fue El avaro. El avaro es género dramático, especie comedia, dividida en 5 actos, lo cual nos habla de que habían dejado los aportes de el teatro español. Ahora, esta obra tiene como tema la avaricia como mal social. ¿Y quien encarna la avaricia? Harpagón. Harpagón es un viejo tan tacaño que ni siquiera comparte con sus propios hijos, Cleanto y y Elisa. Elisa ya entró en una edad de poder casarse. En esa época las mujeres se tenían que casar más o menos entre los 15 a 16 años. Entonces, él no quería dar una dote, porque en ese tiempo, cuando tenías una hija mujer, tenías que dar una dote, es decir, un dinero para al novio cuando se casaba con tu hija. Entonces, él no quería soltar ni un solo centavo, así que fue al pueblo a ver qué conseguía, y allí se encontró con Anselmo. Anselmo era un hombre que había vivido hace mucho tiempo ahí y había venido para poder aclarar ciertas situaciones. Entonces, cuando se encuentra con Anselmo, empieza a hablarle que él era muy pobre, pero tiene una hija tan buena y que sabe tantas cosas del hogar, pero que no puede casarla porque nadie iba a aceptarla sin una dote. Anselmo le dijo que tenía tanto dinero que eso no le interesaba a él y que podía aceptar a su hija. Así que Harpagón estaba feliz porque ya había resuelto esa situación, porque no tenía ningún problema con su hijo Cleanto. Iba a encontrar una mujer y le recomendó: trate de buscarte una mujer rica para que no tengas que padecer absolutamente nada y puedas heredar sus riquezas, porque yo no te pienso dar ni un centavo. Y bueno, Harpagón, pensando un poco, mis hijos se van a casar y yo me voy a quedar solo, es momento que me busque también una mujer. Y empezó a pensar, si yo me consigo una mujer rica, esta mujer rica ya está acostumbrada a tener lujos y me va a hacer gastar. Mejor me busco una mujer pobre, porque ellas no están acostumbradas al lujo, así que le daría poco. Y puso sus ojos sobre la bella Mariana, una joven. Harpagón tenía casi 60 años. Una joven de apenas 16 años, que bueno, era muy hermosa, pero era muy pobre. Y como dijimos, la dote era muy importante en ese tiempo. Así que él fue donde su tía, le dijo que le iba a hacer prácticamente un favor al casarse con Mariana, porque ningún joven la iba a aceptar sin una dote, y encima ella era huérfana. Entonces la tía aceptó de que
Harpagón pueda cortejar a Mariana. Pero ¿qué es lo que pasaba? Había un secreto. Su hijo Cleanto ya andaba de amores con Mariana, solo que no se lo había dicho a su padre porque sabía cómo se iba a poner. Además, en la casa de Harpagón tenía 3 sirvientes que apenas si les pagaba. Maese Jacobo, que era el cocinero, Flecha, que era un sirviente, y Valerio, que era un mayordomo. Maese Jacobo odiaba a Valerio porque Valerio era una especie de chupamedios. Le daba la razón en todo a Harpagón, pero había un secreto detrás de esto. Valerio se hizo sirviente de Harpagón y le pagaba una miseria, no le importaba, y le daba la razón en todo porque él estaba de amores con su hija Elisa, y que en algún momento, cuando iba a revelar que él estaba con ella, como se han llevado tan bien, tal vez él acepte de que esté con Elisa. Es por eso que lo hacía Valerio. Entonces, cuando Cleanto se entera de que su padre estaba en planes con su secreta novia, decidió darle donde más le duele. ¿Qué es lo que pasa? Harpagón tenía algo que tanto amaba, y no eran sus hijos. Era un pequeño cofre lleno de monedas de oro. Todos los días contaba una por una de sus monedas y luego lo guardaba en el jardín. Había hecho un pequeño huequito donde lo guardaba allí y colocaba una piedra como para que nadie lo note. Cleanto se confabuló con Flecha para que lo ayudara, y todo el día vigilaron a Harpagón para saber dónde era su escondite, hasta que lograron encontrarlo. Cleanto se dirigió allí y robó este cofrecito de su propio padre. Cuando al día siguiente Harpagón fue a hacer lo mismo de siempre, contar sus monedas, no encontraba nada. Empezó a cavar más porque pensó que lo había hecho más profundo que la vez anterior y no encontró nada. Entró a su casa, puso las casas de patas arriba buscando su cofre y empezó a insultar a todos sus sirvientes creyendo que lo habían robado. Botó a patadas a Flecha, dijo que lo iba a denunciar porque sabía que él era el culpable, hasta que llegó Cleanto. Cleanto le dijo que no tenía que culparlo a él porque es él quien tenía su cofre. Harpagón no podía creer que su propio hijo le haya robado y le pidió inmediatamente que se lo devuelva. Y él le dijo, solo lo voy a hacer si tú cancelas tu matrimonio con Mariana. Y le dijo, ¿y a ti qué te interesa lo que yo haga con esa joven que encima es pobre? Y le dijo, porque yo estoy con Mariana. Le dijo, ¿cómo es posible de que estés con alguien así? Te he dicho que te consigas una mujer que tenga dinero. Y él le dijo que él la amaba sinceramente. Y Valerio aprovechó la ocasión para también soltar el secreto y decir que estaba con Elisa. Harpagón no sabía qué hacer, sus hijos estaban arruinando su vida, según él. Y en ese momento llega don Anselmo, porque iba a conocer a Elisa para poder formalizar la relación. Y ¿qué es lo que pasa? Se encuentra con Valerio, le cuentan lo que estaba pasando allí y bueno, Anselmo le dice que él no podía aceptar entonces el matrimonio con Elisa y le dice, ¿cuál es la razón? Es que yo vine a resolver algo. Yo quería encontrar a mis 2 hijos que dejé abandonados cuando eran solo unos bebés. Y esos hijos, ¿quiénes eran? Eran Valerio y Mariana. Cleanto le devolvió la alforja a su padre, su pequeño cofrecito lleno de oro, y le dijo, yo no voy a dar ni un centavo para ese matrimonio, no esperen nada de mí. Sus hijos decidieron abandonar a Harpagón para que se quede solo con su avaricia, mientras ellos fueron a ser felices y Anselmo se iba a encargar de todos los gastos de sus hijos. Con eso termina la obra El avaro de Molière. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad, pero no se olviden, por favor, de completar la parte de la lectura, ¿no es cierto? Resolver las preguntas, marquen las respuestas correctas allí en su libro. Igual lo mismo con rumbo a la universidad. Ustedes hacen los números pares y yo los impares y marcan la respuesta adecuada. ¿Cómo se llamó el neoclasicismo? Recordemos que el neoclasicismo en Francia estuvo dominado por el tema político, ¿no es cierto? Era un tema de conocimiento, de apostar por estas ideas políticas de libertad principalmente que influenciaron en América con la liberación y la independencia que sucede en ese entonces, porque empezaron a independizarse principalmente las colonias de España y esto llevó a su decadencia y por eso Francia estaba primando en Europa. Entonces, ¿cómo se llamó el neoclasicismo? El siglo de las luces. Obra neoclásica española. Ahora, el neoclasicismo en España, nosotros hemos visto el de Francia, que es el más importante. En España es un neoclasicismo mediocre, va a llegar muy tarde. Es decir, en Europa estaban con la corriente del realismo y en España recién llegó el neoclasicismo. Después de su caída de las colonias se vio tan afectada que también va a suceder culturalmente.
En España podemos tener a alguien rescatable en el aspecto del neoclasicismo que viene a ser Leandro Fernández de Moratín con sus famosas fábulas morales. ¿Qué criticaban las comedias neoclásicas? Como dijimos bien claro, los vicios sociales, es decir, las costumbres que tenía principalmente la gente de la aristocracia. Arquetipo de las preciosas ridículas. Era la pedantería, ¿no es cierto? Aquellas personas que se creen superiores que los demás. Tema central del avaro. ¿Cuál era su tema del avaro? Obviamente la avaricia, pero ¿qué? ¿Como virtud o como defecto? Como defecto social. Muy bien, chicos, ustedes completan lo que faltan allí mismo.